Ernesto Andrés Fuenmayor es quien hace esta pieza o quien la presenta. Él es historiador, es escritor, es moderador de un programa que sale en el canal de YouTube de la Deutsche Welle titulado ¿Cómo te afecta? Y es quien ocasionó esta molestia que sacó a la Deutsche Welle de Venezuela. Ernesto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Gracias por el espacio. Gracias a ti por el tiempo. Parafraseando el título del espacio que conduces, ¿cómo te afecta a ti lo que pasó con ese capítulo en particular? Bueno, la repercusión a nivel personal, digamos que ha sido, sobre todo en las redes sociales, ha tenido mucho despliegue el material de cómo te afecta, ¿no? Que realmente es un programa de YouTube de 26 minutos y ha tenido un impacto, por eso estoy aquí, he tenido otras entrevistas el día de hoy también, porque bueno, a Nicolás Maduro y quizás alguna de las personas aliadas a Nicolás Maduro no le gustó el material que pusimos en nuestro canal de YouTube en Cómo te afecta, y eso ha llevado a que nos cancelen la señal en Venezuela, pero por suerte no he tenido repercusiones personales a nivel laboral, porque la Deutsche Welle está acostumbrado a esto, y Dani, o sea, esto no es nada nuevo, que gobiernos polémicos, por decir una palabra, acaban con su señal, ¿no? De hecho, ni siquiera es la primera vez que pasa en Venezuela, tú lo sabes, en el 2019 ya pasó. Bueno, y nos pasó a nosotros un poco antes, ¿no? Por razones de Estado, recuerdo que decía Nicolás Maduro. ¿Qué pasó a ustedes? Ustedes están en el podio. En ese honroso podium, porque te das cuenta cómo los regímenes autoritarios se comportan de esta manera realmente, ¿no? Sobre todo porque la verdad les duele, les molesta, intentan siempre acallarla. Absolutamente. Yo hoy sentí que me pusieron una medalla de honor en el pecho cuando me desperté a las 7 de la mañana y vi que mi jefa me dijo, nos sacaron la señal de Venezuela. Por un lado, me dio un kick de adrenalina, pero sentí la emoción de, wow, qué bueno que un gobierno como el de Venezuela se sienta atacado por el material que estamos haciendo en Cómo te afecta. Nicolás Maduro señala a la Deutsche Welle como una cadena nazi, como una forma de excusarse. Y no puedo dejar de preguntarte si la Deutsche Welle es así, cosa por supuesto que no creo, los conozco absolutamente, pero te lo tengo que preguntar. ¿Trabajas para una cadena de corte nazista? Mira, eso es una barbaridad tan monumental. O sea, esto es algo que es una asociación tan elemental, ¿no? Como Alemania igual a nazi. Es como una asociación muy básica, ¿no? Y es como para comunicarle al público venezolano que esto es malo, porque los nazis, en cualquier espectro ideológico que no sea el nazi, son malos, ¿no? Porque son unos genocidas, ¿no? Comprobadamente por la historia, lo sabemos. Y Maduro decirle nazi es como decirle a la gente que quizás no tiene una conciencia histórica tan abierta, tan plena, ellos son malos. Es igual al sinónimo, ¿no? Simplemente es algo a lo que tienes que huirle, porque son nazis. Y fíjate qué palabra tan horrible y tan desproporcionada para calificar a alguien que no es un nazi, porque hasta una persona de extrema derecha sería un error llamarlo nazi simplemente porque es extrema derecha, aunque no comulguemos con ellos. Porque un nazi es un genocida, un nazi es una persona que quiere acabar con una etnia entera de gente, o sea, es otro nivel, ¿no? Nazi a una cadena intercontinental que llega a más de 400 millones de personas. O sea, esto es realmente un exabrupto, ¿no? A nivel de vocabulario. Sobre todo, Ernesto, porque si de genocidios hablamos o de genocidas, no es precisamente hacia donde tú estás geográficamente que vamos a mirar. Sí, es una palabra que yo uso con mucho cuidado. Es una palabra que yo uso con mucho cuidado. No son los alemanes hoy en día los genocidas, eso te lo puedo decir. Eso podemos establecerlo muy claramente. En esa batalla de quién es más genocida, los alemanes no salen perdiendo. Eso es seguro, los números apuntan hacia otro lado. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que los genocidas están un poco más hacia América del Sur. Por otro lado, Ernesto, hablemos de la pieza en particular por la que el régimen en Venezuela toma la decisión de sacar de la oferta de dos cableoperadoras la señal de la Deutsche Welle.
tú señalas o hablas de un Estado mafioso. No lo dices tú y tampoco lo digo yo. Es decir, hay múltiples estudios que apuntalan esta premisa. Mira, hay una cantidad de estudios. Yo estaba haciendo una documentación para mis jefes, para que lo tuviesen y pudiesen argumentar en entrevistas y a nivel político dentro de la Deutsche Welle. Y no solamente es Inside Crime con su reportaje detallado y explícito de 92 páginas en el que dicen cómo el crimen organizado ha entrado en las instituciones políticas y militares de Venezuela, sino que además tienes al Consorcio de Investigación Política Europeo usando a Venezuela como un caso de estudio para lo que es un Estado mafioso, y a la vez tienes a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos apuntando un año tras otro en sus reportes, no solo a los derechos humanos, que es algo que no nos ocupa en este momento, sino a lo que está pasando, por ejemplo, en el arco minero, en donde se han deforestado el equivalente a 40.000 canchas de fútbol en los estados Amazonas y Bolívar, que esto es una cosa que difícilmente hubiese podido pasar sin que alguna persona en altos cargos lo supiera. Digamos que no fueron solamente los de bajo rango ni los guerrilleros, ¿no? Sí. Está más que comprobado por diversas fuentes de diversa índole y con diversas colaboraciones monetarias, digamos. No tiene que ver con propaganda. Sí. No, y además con estudios metodológicos que lo aseveran. En el espacio que conduce, ¿se habla con frecuencia de Venezuela o se toca de vez en cuando como temas puntuales que afectan a la región? En ese espacio, en Cómo Te Afecta, que es un canal de YouTube que los invito a visitar y a suscribirse, hablamos de toda la región. O sea, realmente el concepto es cuáles son los grandes problemas de América Latina y cómo podemos solucionarlos. Y todo lo hablamos de la mano de expertos y afectados. No inventamos nada, no estamos echando cuentos. Todo está bien fundamentado. Somos un equipo de 20 personas. No es mi programa. No soy yo. No. Somos un equipo de 20 personas en América Latina y Europa llevando esto a cabo con investigaciones rigurosas de profundidad y documentando los afectados, documentando los expertos, las diferentes escenas socioeconómicas latinoamericanas. No solo es Venezuela, pero lo que pasa es que Venezuela, tú lo sabes, es una protagonista en cuanto a corrupción, en cuanto a la violación de derechos humanos, en cuanto a autoritarismo. Entonces, son algunos de los grandes retos de América Latina que tratamos en el canal de YouTube de Cómo Te Afecta. Por eso es que la mencionamos a Venezuela, no es porque sea una campaña mediática dirigida por CNN, como dijo Maduro, ¿no? Sino simplemente es porque hay ciertos rasgos objetivos que llevarían a cualquier analista o a cualquier periodista a preguntarse qué demonios pasa ahí, porque la verdad es que es un exabrupto en muchos sentidos, ¿no? Ernesto, ¿naciste en Venezuela? Nací en Venezuela, sí, estuve ahí hasta los 17 años, hasta que salí y me vine a Alemania por razones, sí, de la crisis humanitaria, digamos. ¿Desde cuándo no vas a Venezuela, Ernesto? ¿Desde cuándo no visitas tu país? Justamente acabo de estar en noviembre. Tenía 7 años sin ir y volví ahorita en noviembre para ir a conocer, no conocer, sino ver a Caracas de nuevo y a conocer las cosas bonitas de Venezuela que no conocía, ver a mi familia que está allá parcialmente. Y desde la distancia la veo con mucha tristeza porque veo que la democracia se va apagando poco a poco, los derechos humanos sufren, vemos lo que está pasando con los nexos del crimen organizado que mencionábamos. Simplemente lo veo con mucha tristeza, con melancolía, nostalgia, y me duele bastante, la verdad. Por eso, en parte, hacemos este trabajo periodístico, ¿no? Porque es una realidad que no me duele solo a mí, le duele a la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, es un privilegio, Ernesto, poder regresar a Venezuela. Yo no he podido hacerlo. ¿Qué te trajiste tú de esa visita? Bueno, por suerte pude entrar de nuevo en contacto con Caracas, la ciudad en la que nací, pero a la que le tenía mucho miedo en el 2013, hasta el punto que vivía allá por el crimen, ¿no? Era la capital más peligrosa del mundo en ese momento. La situación ha mejorado relativamente por diversas razones, y la verdad es que pude reencontrarme con la ciudad en muchos niveles, ir a lugares a los que nunca hubiese ido, ahora ya como adulto, y sobre todo con otras libertades, ¿no? Pero definitivamente sigue siendo una ciudad en crisis y una sociedad en crisis. Lamentablemente así es. Ernesto, no puedo dejar de preguntarte en esta conversación, sobre todo porque se ha usado mucho, ¿no? Para tratar de descalificar el contenido, o a ti mismo, en realidad uno nunca sabe, ¿no? No puedo dejar de preguntarte por tus lazos con
con quien es un personaje de la política venezolana. Eres nieto de Antonio Ledesma, que para mí es un gran luchador por la democracia de Venezuela y que hoy se encuentra en el exilio, a quien aprecio y respeto muchísimo. Absolutamente, Antonio Ledesma es un luchador por la libertad y la democracia de Venezuela. Estuvo preso varios años justamente por esa categoría en la que está y sigue siendo un perseguido político del régimen. A mucha honra, soy nieto de Antonio Ledesma. Sí, eso no tiene nada que ver con mi trabajo periodístico, ¿no? Evidentemente, yo trabajo con la Deutsche Welle. La Deutsche Welle no tiene absolutamente ningún nexo con Antonio Ledesma, ni está financiada por la oposición, ni por los gringos, ni no. La Deutsche Welle está financiada por los impuestos de los alemanes y por eso es que es una cadena tan buena, porque tiene esa independencia periodística de estos nexos ideológicos que suelen tener los medios de comunicación latinoamericanos. Por eso estamos haciendo Cómo te afecta en YouTube, justamente para brindar esa información que no recibimos en Venezuela, como estamos viendo hoy en día con la Deutsche Welle, ni en otros países de América Latina, porque hay muchos intereses económicos que tiran para un lado y para el otro a los medios de comunicación. Claro, claro. Quizás lo que sí heredaste en tu familia es el gusto por la política, a ver, porque no eres periodista deportivo, por ejemplo. Por supuesto, me encanta y he aprendido mucho de mi abuelo, entre otras personas, y me fascina la política y sobre todo la historia. Yo soy historiador y estudiar la política desde un punto de vista histórico es algo que hago tanto en mi tiempo libre, en mis redes sociales, en Hechos Latinoamericanos, como con la Deutsche Welle. Así que lo disfruto mucho, la verdad. Ernesto, te agradezco mucho el tiempo, gracias por estar con nosotros, cuídate un montón. Todo mi respeto para ti, Dani, para tu programa. Te sigo y te admiro desde hace mucho tiempo y ha sido un honor estar aquí contigo. Un abrazo. Un abrazo igual para ti. Un abrazo. A Ernesto Fuenmayor, quien es el presentador de este espacio y quien hizo esta pieza que originó toda esta reacción de Maduro, que ya conocemos bien en NTN 24.